Buen día, les quiero compartir este material sobre títulos de crédito en la materia de Derecho Romano de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Iniciaremos con conocer lo que es el derecho real. No significa realidad, su palabra real a lo mejor nos puede confundir. No significa el derecho que tiene una persona sobre una cosa. Normalmente surge de una obligación. Cuando una persona tiene el derecho sobre una cosa, no debe de temer, ya que su obligación o la obligación contraída va a estar garantizada, incluso si el deudor se hace insolvente por alguna causa. Entonces, cuando hay una garantía sobre una cosa, hay un respaldo muy importante de la obligación. Entonces, el derecho real nos da una protección, una seguridad de que la obligación se va a poder exigir y va a tener que ser cumplida. Es decir, el derecho real coloca a una persona en relación con una cosa sobre la cual tiene un derecho. De esta manera, en el derecho romano clasificamos a los derechos en derechos reales, derechos personales y derechos de crédito. Aquí podemos ver que los derechos reales entonces implica un derecho que se tiene sobre una cosa. Los derechos personales, derecho que se tiene sobre una persona. Y en este caso, bueno, pues sea suficiente o es suficiente que exista la cosa cuando la obligación se va a ejecutar. Por otro lado, ¿qué sería el derecho de crédito? Bueno, pues el derecho de crédito implica que el deudor se puede obligar con varias personas y todas las deudas tienen la misma fuerza. Solo se pagará a los acreedores hasta donde alcance y hay una relación entre personas. Eso implica el derecho de crédito. La palabra crédito viene de creer que se va a hacer el pago. En materia fiscal, por ejemplo, el derecho nos dice que crédito es el adeudo que se tiene para con el Estado, para con la hacienda pública. Entonces, el derecho de crédito implica que se va a cumplir esa obligación por una o por varias personas. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que implica los títulos de crédito también, que sería permitir al acreedor exigir al deudor una conducta determinada. Lo que implica entonces es que cuando existe una obligación, se va a poder exigir a una persona denominada deudor una conducta determinada. Es importante que nosotros en el ámbito jurídico siempre tengamos respaldada la obligación con una cosa, como lo comenté hace un momento. Hay diferentes tipos de obligaciones en el derecho romano. Las vamos a comentar. Antes de ello, sí les quiero decir que en Roma los jurisconsultos eran quienes desarrollaban los principios y reglas que aplicaban a las obligaciones. Actualmente lo hace el Congreso de la Unión. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las obligaciones? Un sujeto activo, que es el que exige la conducta. También ese sujeto activo se le denominaba acreedor y existía el deudor, que es quien tiene que cumplir con la obligación. ¿Qué implica la obligación? Pues es un vínculo, una liga que obliga a una persona a una conducta determinada. Se tiene que hacer el cumplimiento de esa obligación, el derecho nos obliga a cumplirla, el acreedor puede exigir en todo momento al acreedor, al deudor, perdón, el derecho a cumplir con esa obligación, es decir, a una conducta determinada. ¿Qué aspectos se regulaban en el derecho romano respecto a la obligación? Bueno, el debitum, que era el deber de cumplir, y la obligatio, que era la sujeción a esa persona en caso del incumplimiento, es decir, es una responsabilidad. Actualmente estos principios, aunque no se ocupan las mismas palabras, existen. Es decir, está el deber, la sujeción en caso de incumplimiento y una responsabilidad. ¿Quiénes eran los sujetos? Era el creditor y debitor. Actualmente es el acreedor o sujeto activo y el sujeto pasivo o deudor. El objeto de la obligación implicaba una conducta o comportamiento en favor del acreedor. Es decir, el deudor se obligaba, se constreñía a un comportamiento determinado. ¿En qué consistía ese objeto? En dar, actualmente es transmitir el dominio de una cosa. Facere, que era en el derecho romano, actualmente es un acto positivo, implica un hacer.
siempre y cuando no sea la transmisión de una cosa. Es hacer, pero una conducta de la persona. Prestare es el contenido de la obligación. Por ejemplo, cuando alguien se obliga a cumplir una deuda ajena, eso sería prestare. O también implicaba non facere o pati, que es una conducta negativa, es decir, no hacer nada o tolerar que se haga algo por otra persona. La obligación siempre se debe de cumplir y ello ocurre cuando el deudor realiza la prestación por la cual se obligó. No la puede dejar parcialmente, tiene que ser cumplida al 100%, al menos que haya acuerdo de voluntades para que ocurra de esa forma. ¿Cuál es la manera de extinguir una obligación? Pues el pago es lo normal, sin embargo, pues hay otras formas, puede haber perdón de la deuda, puede ser que las personas acuerden ya no cumplirla, que se extinga de alguna otra manera la obligación. Hay diferentes formas de ello. Con posterioridad les presentaré un video sobre las formas de cumplir una obligación. Otra cuestión importante o fundamental es que se podría retrasar el pago. Cuando se retrasa un pago de una obligación, se denomina mora. Entonces la mora es el retraso en el cumplimiento de una obligación. Todavía hasta la fecha existe esa palabra. E incluso cuando hay retraso en el pago se denominan intereses moratorios, es decir, una cantidad extra por haber retrasado el pago. El incumplimiento entonces normalmente es por causas imputables al deudor, salvo excepciones. En ocasiones es el acreedor el que pone alguna traba para cumplir con la obligación, pero normal es imputable al deudor. Lo puede hacer de manera premeditada, es decir, con dolo, o bien por alguna conducta culposa que implica, bueno, pues algo, no tener los cuidados para cumplir con la obligación, no llevar a cabo el procedimiento adecuado para cumplirla. El incumplimiento, repito, pues puede ser causas ajenas, que ya no deriva del dolo de la culpa, sino otra cuestión diferente que se denomina caso fortuito o fuerza mayor. Normalmente nosotros lo conocemos como, por ejemplo, hay una lluvia torrencial y va a cumplir la obligación, esa lluvia impide llegar, el dinero lo trae en efectivo, se moja, se daña el dinero, entonces eso es un caso fortuito o fuerza mayor, es decir, causas no imputables al deudor, un evento imprevisible, irresistible que impide el cumplimiento de la obligación. ¿Qué pasaba en Roma? Bueno, pues en Roma la mora podía ocurrir cuando el acreedor rechazaba el pago ofrecido por el deudor. Es decir, me van a pagar, yo no lo acepto, eso implicaba mora. Actualmente no implica eso la mora. Si yo me van a pagar, no lo recibo, pues es mi responsabilidad, sería una causa ajena al cumplimiento de la obligación. Existía entonces el debitoris a cargo del deudor y el creditoris a cargo del acreedor. Esas eran unas terminologías que se usaban en el derecho romano. Eso implicaba cuando existía la mora. Eh, el nacimiento de las obligaciones. ¿Cuándo nace una obligación? Esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, en la actualidad, incluso las obligaciones pueden surgir de manera virtual por medio de medios electrónicos, correos electrónicos, mensajes de datos. Siempre las obligaciones deben estar respaldadas por escrito, de preferencia ante fedatario público, ante notario público, pero ¿cómo es ese nacimiento? Lo normal es un contrato. El contrato es un acuerdo regulado por el derecho civil. Cabe aclarar que esto es en el derecho romano, pero también actualmente tenemos contratos mercantiles regulados por el Código de Comercio. En el derecho romano los contratos podían ser verbales, se denominaban verbis. Actualmente también existen contratos verbales, no los recomiendo, es muy frecuente. En México se dice que la palabra vale, la verdad, cuando nosotros los abogados nos enfrentamos ya a una defensa, a una demanda, una contestación de demanda, la parte verbal no nos sirve, al menos que estuviera respaldada por testigos directos del hecho. ¿Qué implicaba
La obligación, pues también podía implicar un delito, ¿sí? Ese podría ser por escrito, literis, o por la entrega de una cosa, ¿sí? Eh, Eso de delito implicaba, pues, un hurto, arrebatar violentamente bienes, causar un daño, una injuria, es decir, hablarle de manera inadecuada a una persona. eh, Eso implicaba un delito. Podía ser por escritos o podía ser por la entrega de una cosa. Actualmente sí puede haber delitos escritos, sobre todo se me ocurre algún documento que se entregue a alguien donde se le agrede, se le lesiona en sus bienes materiales, en algún acto, sobre todo los servidores públicos que generan actos en contra de los particulares y que pudieran incurrir en un delito escrito. Por la entrega de una cosa, igual puede ser que me entreguen una caja y esa caja tenga algunos productos que no son legales, se me ocurre narcóticos, armas, entonces también por entregas de una cosa. Igual, como en el derecho romano, pues también los delitos actualmente son por el hurto, por arrebatar bienes, causar daños o injuriar a otras personas. Los delitos pues, son hechos contrarios al derecho y como consecuencia traen obligaciones. Eh, Estas obligaciones pues normalmente es pagar el perjuicio, reparar el daño. Sí, se me ocurre también, por ejemplo, alguien choca, lesiona otro vehículo, lesiona personas, pues ese delito por no conducir adecuadamente se puede convertir en lesiones, en daño en propiedad ajena y va a tener como objeto reparar el perjuicio ocasionado. La obligación normalmente surge por consentimiento, casi siempre por contrato, cuasi contrato, pues es una especie de contratación o acuerdo. En Roma se llamaba enriquecimiento injusto, que era un delito. Podía ser un cuasi delito también, o sea, delito o cuasi delito, por lo que surgía la obligación. Actualmente también por delito, por un enriquecimiento injusto, por un delito que no se previó hacerlo, también puede surgir actualmente una obligación y desde luego por el contrato. ¿Cuáles eran las clases de obligaciones? Eran parciarias, donde había varios sujetos. Actualmente también las obligaciones pueden estar a cargo de varios sujetos, es decir, puede existir pluralidad de acreedores, varios deudores. Cada uno puede exigir la obligación y cada uno debe cumplir una parte de la obligación, nada más, no toda, es decir, se divide entre todos ellos, es decir, corresponde nada más a su cuota o al crédito de la deuda que ellos tienen que cubrir. Existían otras obligaciones mancomunadas, estas todavía las manejamos en nuestra teoría civil, que eran a prorrata, que quiere decir pluralidad de acreedores y deudores, pero los deudores responden dividiendo entre ellos la deuda, no como la anterior, que cada uno debe cumplir con una parte de la obligación, ¿no? Aquí se divide de alguna manera entre todos ellos y responderán por la obligación. Tenemos entonces que en las obligaciones puede haber pluralidad, pueden ser varias obligaciones, varias personas, sí, eso implica, ahora las personas van a poder responder cada una de ellas por toda la obligación, o bien van a responder una parte de la obligación cada una de ellas. También, por ejemplo, una persona de los deudores puede pagar la obligación y después cobrarles a los demás que no cumplieron con su parte. Son formas de cumplir las obligaciones. Una persona se puede obligar, otra es la que responde y la que responde puede repetir, así se le llama, sobre las que no cumplieron con su obligación. Es algo muy interesante que va a poder surgir en el ámbito jurídico cuando hay un litigio. Bien, hay otro tipo de obligaciones en el derecho romano, que son las ambulatorias, pagar los daños causados por un animal. Todavía esta obligación existe.
También daños causados por un esclavo, actualmente pues no hay esclavos, o por un hijo, esta obligación del hijo todavía, ¿sí? Una persona debe responder por los actos de las personas que están bajo su cuidado. Entonces la cubría el dominus recuerden que es la persona que tenía la especie de propiedad sobre otra. Entonces, siempre debía haber una acción previa del afectado, es decir, las obligaciones no se cumplen ni se cumplían nada más porque sí, siempre tenía que haber una acción. Actualmente la acción lo conocemos como el derecho que tiene una persona para entablar un juicio, una demanda, esa sería la acción. También estaba por otra parte la obligación de pagar impuestos vencidos por parte de quién? Del propietario de un enfiteuta. ¿Quién es un enfiteuta? Bueno, pues es quien tenía la cesión temporal de un inmueble. Entonces, si yo me ceden temporalmente un inmueble, ¿sí? Entonces tengo la responsabilidad de pagar los impuestos. Actualmente, eh, los impuestos los paga el dueño del inmueble, ¿sí? No se traslada esa obligación al que lo tiene de manera temporal, salvo que ese contrato implicara que así llegaran al acuerdo. También existía la superficiario, es decir, quien tenía el goce de un edificio construido en un terreno ajeno, ¿sí? Mediante un pago, desde luego, también estuvo obligado a pagar las contribuciones. Entonces, quien gozara de un edificio construido en un terreno que era ajeno a esa persona, también tenía la obligación de pagar las contribuciones o impuestos vencidos. Actualmente, reitero, es el dueño de las propiedades quien corre a cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y dentro de las ambulatorias también estaba restituir lo adquirido con violencia. Si alguien adquiría algo de manera violenta, pues se tenía que restituir. Actualmente, bueno, pues también implica una violación a las normas, el querer hacerse de cosas de manera violenta, pues también va a tener una responsabilidad. Entonces, quien había obtenido el provecho de esa cosa o tuviera la cosa, bueno, pues a él le correspondía cumplir con obligaciones. Estaba otra obligación, reparar un muro. Ese muro se debía reparar, ¿sí? Cuando el dueño del inmueble, por el dueño del inmueble, que esté siendo usado como servidumbre. Entonces, si el dueño tenía un inmueble, ese muro servía para usarlo dentro de un terreno de ambos propietarios o de un tercero, entonces se obligaba a reparar el muro, siempre y cuando pues el dueño lo pedía. Entonces, si el dueño del bien usado decía repárame el muro, pues se tenía que hacer esa reparación. Actualmente nosotros en las servidumbres es cuando una persona ocupa un bien, se sirve de él, no es el dueño, es otro dueño, se va a servir de él. Entonces el servir ese bien implica pues desde luego cumplir con obligaciones. No voy a usar nada más un bien, servirme de él y no cumplirlas, ¿verdad? Se tiene que hacer. Por otra parte estaban las obligaciones alternativas o facultativas, donde cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro. Si hay varios acreedores, cada uno tenía derecho a exigir el pago. Cualquiera de ellos lo podía hacer a cada deudor. Y como lo comenté, el deudor debía pagar en su totalidad la deuda. ¿Cuál de los deudores? Si hay varios, pues el que sea. Estaba también el pago efectuado por uno de los deudores extinguía la obligación. Es decir, si uno de los deudores paga, pues ya no va a ir el acreedor a exigirle a los demás, ¿cierto? Eso es algo un poquito más sencillo, fácil de entender, ya que no se pueden cobrar las deudas dos veces. Entonces, ya les comenté, se liberaba a los demás deudores, el pago se puede cobrar a su vez a los otros, se llama repetir la deuda, se podría repetir o se puede repetir en contra de los demás deudores. Si yo pago una deuda y yo no era el único que tenía que pagarla, puedo solicitar a los demás deudores que cubran el pago que yo hice. Entonces, los otros acreedores pueden exigir su parte,
¿sí? Al acreedor que recibió el pago. Entonces, si yo recibo el pago y también hay varios acreedores, o sea, varias personas, pues también debo de cubrir las obligaciones o la parte proporcional a los demás acreedores. Espero que no les resulte muy confusa esta parte de las obligaciones. De cualquier manera, pues yo quedo a sus órdenes para poderlos o poderlas apoyar. Repito, siempre hay que tener un título de crédito, una cosa que nos respalde la obligación, es lo más importante. Nada de verbal, todo por escrito. Debemos de tener la certeza de que si hay varios acreedores y varios deudores, cada uno tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Muchas gracias. Saludos.